Aina Vidal, portavoz de los Comuns y portavoz adjunta del Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso, muchas gracias por esta entrevista con Público. A vosotros. Hace unos días se ha celebrado la Asamblea Nacional de los Comuns, donde se han renovado los liderazgos, la hoja de ruta del partido, y también se ha aprobado el informe político de gestión del anterior ciclo. El informe se ha aprobado por la mínima, ha tenido como un voto que se ha interpretado, se ha leído en algunos foros como un toque de atención, y yo le quería preguntar a qué cree que se debe este toque de atención respecto al ciclo político que ha tenido el partido anterior y si cree que se ha hecho algo mal. Yo creo que en la interna y en concreto dentro de los partidos debe haber crítica. La crítica es aquello que te permite avanzar, que te permite al final hacer las cosas de forma distinta. Creo que es lógico con un ciclo electoral en el que hemos tenido contiendas que no han sido muy favorables, en este caso a los resultados por parte de los comuns, es lógico que hubiera pues, un resultado más ajustado. Pero yo sí quisiera destacar dos elementos. Creo que es importante, y al menos a mí me hace sentir mucho orgullo, que los comunes hayamos participado de todos los cambios importantes en términos de gobierno y de cambios de ciclo que han habido, tanto en Cataluña como también en España. Y creo que es importante también, sobre todo, mirar hacia el futuro, en lo que hay una unidad absoluta y en lo que sí funcionó muy bien esa asamblea fue precisamente para dibujar cuáles son los retos que tenemos de época. Era necesario porque han pasado tantas cosas en los últimos 3 años que necesitábamos activarnos y cambiar un poco cuál es la lectura de la realidad y avanzar a cuáles son los retos que nos marcamos como organización, no solo en términos sectoriales, sino en términos de análisis general, cómo nos situamos, en qué modo abordamos en este caso el nuevo ciclo que tenga que venir hacia el 2027, y eso es lo que hicimos en esta asamblea. Salimos con una organización más renovada, salimos con una organización cohesionada en torno a cuáles son estas metas y queremos hablar, por lo tanto, de propuestas en torno pues, a la vivienda, al trabajo. Queremos seguir hablando, por supuesto, de cuáles son estas medidas para adaptarnos a los efectos que ya son una realidad del cambio climático. No abandonamos, evidentemente, pues, nuestra ambición para revertir los efectos para lo que pueda venir más adelante, y en eso estamos centrados, en hacer políticas de izquierdas, en cambiar gobiernos para que sean más favorables para las condiciones de vida de nuestra gente y en hacer avanzar al fin y al cabo tanto Cataluña como también el Estado español hacia unas posiciones que, insisto, consoliden un estado del bienestar y mejoren nuestros servicios públicos. En algunas formaciones, digamos, de la izquierda transformadora del Estado, se ha visto cierto debilitamiento del proyecto cuando sus principales referentes, aquellas personas que los fundaron, que les dieron pues el sentido, digamos, o que tuvieron un papel fundamental en sus inicios, en su construcción, se han ido, ¿no? Se han ido o se han apartado, se han ido a una segunda línea política, precisamente porque probablemente se han construido en torno a hiperliderazgos muy fuertes que después han dejado un poco huérfanos a ese proyecto. ¿Cómo encaran ahora su futuro como organización sin Ada Colau, que ha sido la principal referente política en estos últimos años de los comuns? Yo creo que es importante recuperar la idea de que las personas, al fin y al cabo, que ponemos la cara o que tenemos quizás un papel más visible, no dejamos de ser instrumentos al servicio de un proyecto colectivo. Dicho esto, yo creo que es importante destacar también que Ada Colau no desaparece ni se va, sigue trabajando en este caso en un marco más internacional para que haya una cohesión y para que rehacer al fin y al cabo los lazos entre las izquierdas internacionales. Creo que a nadie se le escapa que los retos que tenemos tanto a nivel nacional español como también a nivel nacional catalán son también muchos de ellos compartidos a nivel internacional, y por lo tanto es ahí ahora donde Ada va a desarrollar un papel fundamental. Ada no se va, Ada sigue trabajando y sigue siendo una referente para toda la gente en torno a los comuns y seguro que mucho más allá. En la ponencia política aprobada también por la organización, en la Asamblea, se apunta a que es un buen momento quizá o una buena oportunidad para crecer, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que ahora se den estas condiciones? ¿En base a qué piensan que se den estas condiciones para que la organización pueda crecer? Yo creo que la izquierda no puede abandonar jamás la ambición, que tiene que ver con su responsabilidad intrínseca de época. Eso significa que necesitamos unos mejores resultados, la izquierda en global, que no solo atañe al ámbito político, también lo es en términos sociales, para poder dar la vuelta a esta reacción tan brutal que estamos viendo por parte de las extremas derechas. Creo que es esta ambición la que se desarrolla en torno a la ponencia política de nuestra Asamblea y la que queremos, por supuesto, seguir tirando adelante. Ahora vamos a hablar también de su rol como diputada, como portavoz del Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso. Después del escándalo de Íñigo Errejón y de la salida de Errejón,
Izquierda Unida pidió una reestructuración del grupo y pidió cambiar el nombre. O que por lo menos abriera ese debate, ¿no?, sobre cambiar el nombre del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, por una suerte de confusión que había entre los nombres de las organizaciones y de la coalición, o de las organizaciones y del grupo, como Movimiento Sumar. Usted dijo públicamente que ustedes no eran partidarios de afrontar esto ahora o de cambiar el nombre. ¿Por qué no son partidarios de cambiar el nombre ahora? Yo creo que hay dos espacios y entiendo que puede haber confusión, pero uno es el grupo parlamentario y la otra la mesa de partidos. En la mesa de partidos es el espacio natural donde todas las organizaciones que conformamos este espacio plurinacional discutimos, debatimos y seguimos el día a día, en este caso, más en términos interna. Es allí donde se desarrollan este tipo de propuestas y es allí donde se tienen que seguir desarrollando. En el grupo parlamentario yo creo que lo que necesitamos ahora mismo es estabilidad frente a muchas cuestiones que han pasado recientemente que evidentemente no son de nuestro agrado ni de nadie y que hay que dar, por lo tanto, un paso adelante en seguir defendiendo, sin ir más lejos, los derechos, en este caso de las mujeres, el derecho también a seguir adelante en cuestiones medioambientales, de vivienda, etc. Esto es en lo que estamos centrados el grupo parlamentario. Nosotras, como Comunes, dijimos que ahora mismo no veíamos que este debate fuera el más importante a tener en este instante, especialmente dentro del marco del grupo parlamentario. En el ámbito de la mesa de partidos, por supuesto, cuando hayan cuestiones que anunciar, cuando se lleguen a acuerdos, se van a hacer públicos porque somos transparentes en este aspecto. En lo que sí que concierne al grupo parlamentario y más allá del eventual cambio de nombre, también se habló con la salida de Íñigo Errejón que el grupo tenía que ganar una cierta horizontalidad. Se llegó incluso a hablar de reestructuración del grupo parlamentario. ¿Se está estudiando algún cambio más? Además, evidentemente, del nombramiento de la nueva portavoz, Verónica Martínez Barbero. También hemos visto que Enrique Santiago asumirá las funciones en la Comisión de Secretos Oficiales, pero además de eso, ¿se está estudiando algún cambio más a nivel estructural del grupo? A nivel estructural podríamos decir que lo son, por ejemplo, la distribución en torno a las comisiones, que es el espacio natural donde los diputados desarrollan su trabajo en términos temáticos, y ahí es obvio que estos cambios nos fuerzan a hacer modificaciones en torno a eso. Así que en el momento que podamos hacer el anuncio de estos cambios lo haremos, pero no tiene más importancia ni menos tampoco. Se descartan cambios, por tanto, en portavocías adjuntas y cambios así de ese calado, digamos. Los cambios de este calado, insisto, se discuten en la mesa de partidos y, por lo tanto, cuando haya un acuerdo se les va a facilitar y será transparente. Sobre el tema del nombre del grupo parlamentario, detrás de esa petición por parte de Izquierda Unida de cambio del grupo subyace quizá un fondo, ¿no?, un trasfondo de debate que apunta a que quizá la marca y el proyecto en sí pueda estar desgastado después de un ciclo electoral que, como usted bien apuntaba, pues ha sido duro, intenso, continuo, sin prácticamente ningún descanso. ¿Cree usted que el proyecto de Sumar como coalición de partidos, como, digamos, proyecto de la izquierda transformadora, está tocado? Yo lo que creo es que los debates se tienen que tener cuando toca, porque si no, a veces las cuestiones a futuro terminan ocultando la importancia del presente. ¿Por qué lo digo? Los cambios que se tengan que hacer o no, en 2027, cuando volvamos a entrar en esa dinámica electoral, los vamos a abordar y tendremos los que haga falta. Ahora estamos dentro de una crisis, por ejemplo, en torno a la Dana de Valencia, seguimos teniendo muchísimas necesidades en torno, por ejemplo, a la distribución entre rentas del capital y las rentas de trabajo, y creo que lo que nos tenemos que centrar es en la subida del salario mínimo interprofesional, en ganar esa reducción de jornada que nos hemos ganado a pulso los trabajadores, en desarrollar sistemas y medidas públicas y políticas que puedan reducir los efectos ya conocidos del cambio climático. Tenemos que hablar no solo del paquete fiscal que hemos aprobado, sino también del necesario reforma integral en términos fiscales para poder garantizar realmente nuestros servicios públicos. Tenemos que abordar el presente. Es aquí ahora donde nos encontramos y donde queremos seguir trabajando. Creo humildemente que también es aquí donde espera una respuesta tanto nuestros electores como también la población en general. Creo que lo demandan de la política es, si me lo permiten decir así, menos salsa rosa y más política, y es aquí donde nosotros queremos seguir trabajando. Habla usted del paquete fiscal y de la redistribución de la aportación fiscal de las rentas del trabajo y de las rentas del capital. Hay algunas voces que están diciendo que, bueno, que el paquete fiscal que se pactó en el Congreso hace unos días era un poco como la parte difícil
¿no?, del acuerdo presupuestario, porque es la parte de los ingresos, es una parte que habla de los impuestos, que tiene también un componente ideológico y más incómodo para según qué formaciones, sobre todo de la derecha, ¿no?, que el tema de los impuestos pues no tienen una defensa de los impuestos relacionada con los servicios públicos y demás tan cerra como la tienen ustedes. ¿Usted compra esto, que la parte fiscal, el paquete fiscal aprobado es la parte difícil de la negociación presupuestaria y que ahora vendría lo fácil, o que el camino a los presupuestos está más allanado? Está más allanado en términos de que vamos a tener muchos más ingresos públicos y que por lo tanto ahora podemos tener la ambición de desarrollar nuevas políticas públicas que hasta ahora no existían. No se trata solo de consolidar algunas líneas, en este caso presupuestarias, que tienen que ver con la dependencia, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con prestaciones fundamentales, sino que tienen que ver, sobre todo, a mi modo de ver, con la imaginación política que haya a la hora de pensar en una sociedad distinta. En esa línea va, por ejemplo, la prestación por hijo a cargo, que es fundamental. Uno de los, yo creo, retos que tenemos, sin duda la izquierda, pero yo creo que debería ser de todo el país, tiene que ver con la reducción de la desigualdad. A eso va este tipo de propuestas. El hecho de que ahora podamos contar con un paquete de más de 7.500 millones de euros más, precisamente para los presupuestos generales, nos acercan a esa posibilidad de plantearnos estas nuevas políticas distintas, nuevas, y que nos permitan, por lo tanto, dar salida a las situaciones de emergencia habitacional y vital que está viviendo mucha gente en nuestro país. De la negociación, lo que ha quedado, digamos, definitivamente es el final, el acuerdo en torno al paquete fiscal, que es una cuestión positiva, que además, digamos, cambia un poco el paso de esa imagen de parlamento bloqueado, en el que es imposible conseguir casi ningún acuerdo por las diferencias ideológicas y demás. Pero el camino para aprobar ese paquete fiscal ha sido complicado, ha estado lleno de obstáculos, se han aplazado 2 votaciones y algunas formaciones de la izquierda han señalado directamente que eso es culpa del Partido Socialista por su manera de empezar las negociaciones, es decir, porque buscó en primer término, en primer lugar en la negociación, su primer paso fue buscar los votos del Partido Nacionalista Vasco y de Junts antes que hablar con los grupos progresistas de la Cámara. ¿Cree usted que el Partido Socialista debe cambiar su forma de negociar, debe modificar esos primeros pasos, debe buscar antes a las formaciones progresistas en la negociación presupuestaria? Creo que es evidente si reconocemos que el Parlamento que emana del día 23 de julio es muy plural, lo es en todos los sentidos, en términos económicos, en el eje izquierda-derecha, también en el eje de democracia o no democracia, ¿no? Creo es una forma de verlo sin duda. A mí me gustaría poner el acento en otro aspecto que me resulta mucho más preocupante, si cabe, y es la actitud de época que está teniendo la derecha en nuestro país, sea la catalana, la vasca o la española. A mí me preocupa muchísimo, y lo estamos viendo también con la patronal, que frente a situaciones de emergencia claramente trabajan en este sentido de forma lobista para guardar sus intereses, y no estamos en este punto. Estamos frente a una crisis climática brutal que ya hemos visto que tiene efectos devastadores para poblaciones y ahora es Valencia, no sabemos qué va a ser más adelante. Esto no es imaginación, no parte de una posibilidad negacionista. Yo creo y quiero reivindicar en esta entrevista la ciencia. Es importantísimo que podamos reconocer al menos que hay datos científicos que hace décadas que nos avisan de las situaciones en las que nos íbamos a encontrar. Esto ya es una realidad y frente a este drama lo que nos encontramos es una derecha absolutamente favoreciendo los lobbies rentistas, favoreciendo en este caso las lógicas de la especulación y del capital, incapaz de entender que ahora toca salvar evidentemente no solo a la población sino también al planeta. Necesitamos una derecha consciente que entienda que esto va también de que sus intereses en términos económicos van a desaparecer si no hay mundo y si no hay sociedad en la que poder vender X productos. Estamos en esta situación y esto se relaciona no solo con las medidas fiscales. A mí me indignó, por ejemplo, que Junts per Catalunya, su forma de trabajar el impuesto a las energéticas tuviera más que ver con una enmienda a Repsol, para salvar a Repsol, que en una enmienda para salvar precisamente a los servicios públicos y a los intereses de la mayoría. Es aquí donde tendríamos que estar discutiendo. Del mismo modo, podríamos hablar de la patronal, incapaz de entender la necesidad y la situación de tras años y años y años de no distribuir el trabajo que han hecho con sus manos los trabajadores y trabajadoras de este país y que ante una demanda
que es justa, que es necesaria y que además económicamente, sin duda, favorecería a las empresas de este país, siguen ancorados en una posición anacrónica y yo creo que ya negacionista de la realidad, que tiene más que ver, yo creo, con la defensa de un modus de vida de 4 o 5 de los suyos para seguir de fiesta permanente contra el resto de la humanidad. Esto debe terminar. La patronal debe ser consciente y esto es lo que reclamamos no solo en el paquete fiscal, sino en muchas otras medidas que vendrán más adelante. Por terminar con el bloque del paquete fiscal, ¿le parece que el paquete aprobado tiene el suficiente empaque como para poderlo llamar reforma fiscal? No. Por eso nosotros hablamos de paquete fiscal. Creo que la reforma fiscal que necesita este país está pendiente. Creo que es un paquete importante. El hecho de que ahora, por ejemplo, las grandes corporaciones vayan a tributar un mínimo de un 15% es un avance importantísimo que va en la buena dirección. Dinero hay, yo creo que la gente de eso tiene que ser consciente, hay dinero, pero sé que se está quedando en unos muy pocos bolsillos y en los de siempre. Esos bolsillos tienen que abrirse y tienen que repartir esta riqueza que, insisto, se produce gracias al trabajo de miles y miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras de este país y de muchos otros. Creo que va en la buena dirección, tanto la directiva como también el propio paquete fiscal, pero insisto, la reforma que necesitamos en términos fiscales queda pendiente. Le cambio de tercio, le hablo de vivienda, es quizá el problema principal de los jóvenes y quizá de todo el mundo, efectivamente. En las grandes ciudades, y ya ni siquiera en las grandes, sino también en las ciudades medianas, también hay un problema galopante en el acceso a la vivienda. Ustedes llevaron hace no tantas semanas una proposición de ley para regular el alquiler de temporada, no salió en el último momento, volverá al Congreso una proposición de ley muy parecida. Esta vez parece que sí que podría llegar a contar con el sí de Junts per Catalunya, aunque sea para la admisión a trámite. ¿Cree que se dan las condiciones para que termine aprobándose esa ley en concreto? Deben darse. Tanto la derecha como incluso la ministra, en este caso de Vivienda, deben entender y deben escuchar el clamor de las calles. La vivienda se ha convertido en la primera preocupación para la inmensa mayoría, tanto de catalanes como de españoles. Vemos como las grandes ciudades se están vaciando gracias a unos fondos buitre que compran prácticamente todo lo que está a su alcance. No son datos cualquiera, estamos hablando, por ejemplo, de que en España, para que la gente se haga una idea, porque es que es dramático, el 56% de la compra de vivienda que se ha producido se ha hecho al contado. Yo no sé, la gente cuando escucha estos datos, si es consciente de eso. Yo no conozco prácticamente nadie que pueda comprar una casa al contado. Quiere decir sin hipoteca, sin nada. Eso quiere decir, y lo que realmente nos traslada, es que son grandes fondos los que están vaciando, insisto, un derecho que es reconocido en la Constitución, que es el de vivienda y que se sigue tratando como un bien de mercado. Creo que la ministra, en este caso de Vivienda, debería ser muy consciente que aquí hay una dicotomía clara. O estamos con los rentistas o estamos con los inquilinos. O estamos con el derecho a la vivienda o estamos con un derecho a especular. O estamos, en este caso, con los rentistas o estamos resolviendo el gran reto que tiene nuestra sociedad. Y esto es fundamental entenderlo. Sin duda este gobierno se va a juzgar por la gestión que haga en términos de vivienda. Y nosotras hemos sido muy claras en torno a esto. Forma parte además del, podríamos decir, del ADN, en este caso, de los comunes. Miren, hay tres cuestiones inmediatas que se podrían hacer que cambiarían muchísimo la situación y no queremos engañar a nadie. La cuestión de la vivienda es multifactorial, tiene que atacarse y tiene que trabajarse desde muchos ámbitos distintos, pero tenemos que ver una cuestión ya de seguridad y para reducir esta ansiedad social que está produciendo. Por eso apostamos por contratos indefinidos. Debemos, evidentemente, atajar esta especulación. Si somos conscientes que la mayor parte de la compra de viviendas se está produciendo al contado y, por tanto, por fondos buitres, necesitamos prohibir ese tipo de compra. No puede ser que fondos con ningún tipo de interés social y sin ningún respeto para los derechos de nuestra ciudadanía estén haciendo un negocio absolutamente abyecto con nuestras vidas. Y eso el Gobierno tiene responsabilidad. Igual que la tiene en entender que la ley de vivienda, en este caso la ley de arrendamientos urbanos, debe hacer una modificación para incluir todo lo que es el alquiler de temporada y también de habitaciones. Estamos llevando unos límites insostenibles y eso son modificaciones que sí están a nuestro alcance y que tendrían un efecto inmediato. Obviamente hay otras medidas que tienen que ver con el largo alcance y que también nos recuerdan la mala gestión que se ha hecho anteriormente también en torno a la vivienda. Es, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con el parque de vivienda público y con las viviendas protegidas. Fíjense que si no se hubiera descalificado las viviendas, en este caso oficiales o públicas,
todo este paquete, ahora mismo podríamos contar con más de 4.700.000 viviendas en el parque público de vivienda. Eso es una barbaridad. Estaríamos ahora mismo en una situación muy distinta. Esto yo creo que es un aviso a todos aquellos partidos que han estado legislando, a nuestro modo de ver, de forma irresponsable en torno a la vivienda, favoreciendo este derecho a especular o este derecho a enriquecerse por delante de un derecho, insisto, que es constitucional y sin garantizarlo. Por lo tanto, debemos seguir invirtiendo a futuro, ampliando este parque, por supuesto, de vivienda pública y fomentando políticas que nos permitan, de una forma relativamente inmediata, irlo agrandando para que sea suficiente. Entiendo por sus palabras que le pide valentía a la ministra de Vivienda, un poco también en relación a lo que están pidiendo las calles, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas manifestaciones en grandes ciudades de España. ¿Cree que existe el riesgo de que si el actual gobierno de coalición no encara este tema con garantías, se pierda la confianza con él? No contemplo este riesgo. Este gobierno debe abordar esta materia. Y para allá vamos a estar no solo nosotras, en este caso tanto el Grupo Plurinacional de Sumar, como me consta muchas otras izquierdas, sino que va a estar en las calles también. Creo que si alguien cree que las movilizaciones van a parar, está muy equivocado. Y eso debe escuchar sin duda la ministra de Vivienda este asunto. Eso quiere decir, insisto, tiene que ver con una emergencia vital de la gente. Es insostenible que en muchos casos prácticamente la totalidad del sueldo o la mitad del sueldo se va directamente a vivienda. Pero aún y eso no es solo una cuestión económica. Insisto, tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la garantía de un país, tiene que ver también con cómo entendemos la democracia. Hablamos de pan y techo, es algo sencillo, podríamos decir, o tan complejo, pero debería ser algo al menos básico para cualquiera. Este gobierno tiene la obligación, no van a parar las movilizaciones y nosotras tampoco. Le pregunto ya por último por otro tema que está navegando actualmente en la tramitación parlamentaria, que es la ILP para regularizar a 500.000 de personas migrantes que están en situación irregular. La asociación promotora de esta regularización pide o anhela que se pueda aprobar incluso antes de que termine el año. Le pregunto directamente, ¿cree que es posible que se pueda aprobar antes del 31 de diciembre? Desgraciadamente los tiempos del Congreso suelen ser lentos, también de la política en este asunto. Yo creo que aquí lo importante es que creo que debemos reconocer que como Congreso de los Diputados y también como Gobierno, en genérico por decirlo así, tenemos una deuda no solo con la población migrante, sino también con el concepto de las iniciativas legislativas populares. Es bastante decepcionante, por ser suave, que a día de hoy prácticamente ninguna de ellas haya podido desenvolverse de forma natural y ser aprobadas de forma integral. Creo que este Gobierno tiene la voluntad, evidentemente, de reconocer que existen, que son personas que contribuyen en nuestra sociedad y que por lo tanto tienen todo el derecho y también todos los deberes que el resto de la población. Eso implica, evidentemente, reconocer de entrada que existen, que están y que tienen derecho y que por lo tanto pueden trabajar. De esto va esta iniciativa legislativa popular. El Gobierno ya ha adelantado una parte que tiene que ver con este reglamento de extranjería que facilita, entre otras cosas, el arraigo no solo laboral, que es el que hasta ahora se había estado trabajando, sino también el que tiene por motivo de estudios, que también es muy importante. Pero creo que es necesario, ya por una parte, no solo de reparación, sino también de respeto hacia el colectivo de personas migrantes y hacia la propia población, hasta la propia población, que las iniciativas legislativas populares tengan su tramitación, se respeten y tengan, por lo tanto, una devolución a los promotores. No es nada fácil conseguir 500.000 de firmas, y no solo consiguieron 500.000, es que elevaron esa cuantía hasta más de 750.000 firmas. Eso quiere decir que debemos demostrar el respeto que requieren este tipo de iniciativas, no me cabe la menor duda. Perfecto, muchas gracias, señora Vidal. A vosotros.